Capítulo 41. Primavera. Altaea se sintió torpe y por primera vez desde su llegada a las Highlands verdaderamente vulnerable. Decidió atribuirlo al cansancio. Llevaba noches sin dormir bien y la conmoción de aquellos días había erosionado su firmeza. No pensaba llorar. Las lágrimas, sin embargo, la traicionaron sin pedir permiso, como si su cuerpo supiera algo que ella aún no se atrevía a nombrar. Aod le apartó una lágrima con el pulgar, un gesto sencillo que la desarmó más que cualquier palabra. «Altaea», dijo en voz baja. «Dime qué te duele». «No había flores», respondió ella casi sin voz. «Debería haber habido flores». Aod frunció el ceño desconcertado. La observó en silencio, comprendiendo que no hablaba de pétalos sino de algo más hondo, de una ausencia, de un rito no cumplido, de un puente invisible entre lo que ella había soñado y lo que había encontrado. No insistió. La sostuvo. A veces el honor consistía en saber esperar. Esa noche, mientras Altaea se rendía por fin al sueño, Aod permaneció despierto. Recordó las palabras de su hermano Padruch, dispuesto a atravesar el purgatorio por amor, y rechazó esa imagen como quien aparta una tentación peligrosa. Un guerrero no entregaba su centro. Amar no debía convertirlo en rehén. Se prometió distancia, equilibrio, dominio. Y aún así, la soñó. Altaea despertó bien entrada la mañana. La alcoba estaba vacía. El cuerpo le dolía con una sensibilidad nueva, y el gemido que se le escapó no era propio de la dama que había sido, sino de la mujer que estaba aprendiendo a ser. Se vistió con cuidado, dobló el tartán de Aod como si fuera una reliquia y salió al gran salón, donde el castillo parecía contener la respiración. Fue entonces cuando vio a Brenach descender las escaleras con un pequeño cofre en brazos. Su rostro, ajeno a toda vigilancia, estaba marcado por una tristeza antigua. Altaea lo llamó. Él se detuvo, la saludó y trató de seguir su camino. «¿Nos mudamos?», dijo. «Ahora que Aod tiene esposa». Las palabras cayeron como una piedra en el pecho de Altaea. Comprendió de inmediato lo que estaba en juego. No era una mudanza sino una retirada, no un gesto práctico sino un símbolo. Si Brenach se iba, algo se quebraría en la arquitectura invisible del clan. «Si te marchas», dijo plantándose ante él, «me demostrarás que no aceptas este matrimonio». Brenach la miró sorprendido por su firmeza. Negó con la cabeza. No era rechazo, era orgullo. Y Altaea lo entendió. Aquellos hombres habían compartido techo no por comodidad sino por lealtad, por duelo, por memoria. Expulsarlos ahora era borrar una capa del legado que ella decía respetar. Se interpuso ante las puertas, los brazos abiertos como quien defiende un umbral sagrado. «No voy a permitir que os vayáis». No tenía razones lógicas. Solo una verdad desnuda que se atrevió a decir en voz alta, aun a costa del rubor. «Porque heriríais mis sentimientos». En ese instante las puertas se abrieron. Altaea perdió el equilibrio y fue a caer, pero Aod la sostuvo antes de que tocara el suelo. La rodeó con los brazos con la naturalidad de quien reconoce lo que le pertenece, no por posesión sino por compromiso. Altaea alzó la vista hacia él. En su interior, una certeza silenciosa tomó forma. Amar aquel lugar, a aquel hombre y a su gente, significaba aprender a sostener lo que otros estaban dispuestos a soltar. Aod, al mirarla, comprendió que ninguna muralla protegía tanto como esa clase de valentía. Capítulo 42. Linaje. El cofre cayó al suelo y, en un instante torpe y humano, Altaea quedó atrapada entre los brazos de Brenach y los de Aod. El rubor le subió al rostro.
no por vergüenza sino por la conciencia súbita de estar forzando un umbral que no se abría con razones. ¿Altaea?, preguntó Aod. ¿Qué estás haciendo? Ella respiró hondo. Salvar un orgullo que no es mío y sin embargo lo es, pensó. Intento que Brenach entre en razón. Él y Aelfrid quieren marcharse. Aod apretó la mano de Altaea. Su voz fue firme pero no dura. Si desean irse, no deberías interferir. Ella lo miró de frente, esperando una grieta. La hubo. Aod negó con la cabeza. Altaea sonrió apenas, era suficiente. Eres descortés, Brenach, dijo ella sin alzar la voz. El anciano sonrió, desarmado por esa franqueza que no pedía permiso. Aod quiso corregirla, pero Brenach lo detuvo con un gesto. Si herir tus sentimientos es tan grave, muchacha, nos quedamos. El alivio cruzó el rostro de Aelfrid como un amanecer. Anunció gruñendo que discutirían. Altaea asintió. Discutir también es pertenecer, entendió. Aod comprendió entonces lo ocurrido. Agradeció la concesión y admitió lo evidente. La adaptación de Altaea exigiría ayuda. Brenach asintió, evaluando con humor seco el carácter de la nueva señora del Torreón. Altaea observó cómo subían las escaleras y supo que había ganado algo más que una estancia. Había defendido la continuidad. Tomó la mano de Aod. Es su casa tanto como la tuya, dijo. Hice el ridículo para salvar su orgullo. Aod la sostuvo por los hombros, obligándola a mirarlo. Eres más perceptiva que yo. Ella sonrió, todavía encendida por la vergüenza. Hoy me siento mejor, admitió cuando él preguntó. Gracias. Aod rozó su boca primero con cuidado, luego con una promesa que no necesitó palabras. La interrumpió la voz de Brodach burlona. Altaea dio un salto. Aod frunció el ceño. Había asuntos urgentes. Ella anunció que iría a buscar sus cosas. Debes pedirme permiso, dijo Aod midiendo cada sílaba. El fuego cruzó los ojos de Altaea, indomable. Lo ocultó. Aprenderé el ritmo, decidió. Lo besó y salió antes de escuchar respuesta. Al bajar la colina, el día se abrió luminoso. Altaea se obligó a pensar con calma. Amaba a Aod, confiaba en él. Desafiarlo ahora sería un error. No soy sierva, se dijo. Tampoco soy enemiga. Buscó en la memoria el ejemplo de Eithne. Tal vez allí habría un modo de ser escuchada sin romper. Se detuvo junto a un árbol. Entonces llegó la primera piedra. El golpe la lanzó hacia adelante. La segunda le abrió la piel bajo el ojo. La tercera, certera en la sien, apagó el mundo. En el torreón, la inquietud de Aod creció como una marea. Escuchó informes, planes, alianzas, nada lo retenía. El instinto, ese legado que no se aprende, le dijo que algo estaba mal. Se levantó sin anunciarse. «Voy a buscar a Altaea», dijo. Ya debería haber vuelto. Quizá perdió la noción del tiempo, aventuró Brodach. No, respondió Aod. ¿Te está probando? Aod negó con una certeza que era también un juramento. ¿No me desafiaría? Y salió llevado por una fidelidad más antigua que cualquier orden. Capítulo 43. Frontera. Brodach se levantó de un salto y tras inclinarse ante Brenach salió tras su jefe. Aod tomó el sendero corto, Brodach el largo, rodeando los árboles. La colina parecía contener el aliento. Aod la encontró primero. Altaea yacía de lado, la sangre velándole el rostro. En los pocos pasos que los separaron de ella, el mundo se redujo a una certeza desnuda, no puedo perderla ahora. El rugido que brotó de su pecho recorrió las lomas como un llamado antiguo. Los hombres acudieron con las espadas desnudas. Padruch empujó a Eithne al interior de la cabaña y corrió cuesta arriba. Aod no supo que había gritado. Se arrodilló, la giró con cuidado. El gemido de Altaea fue un hilo de vida, el sonido más precioso que había escuchado.
Sigue aquí. La respiración volvió y con ella el juicio. ¿Qué ha pasado? Rompió Brodach el silencio. Padruch se abrió paso y vio la sien inflamada. No se cayó, dijo Aod con una calma que temblaba de furia. Brodach señaló las piedras manchadas. No fue un accidente. Aod cerró los ojos un instante. Ella primero. La venganza esperaría. Comprobó huesos, tobillos, piernas, luego la alzó. La mirada que cruzó con Brodach dijo lo indecible. No era solo deseo, era amor. Encuentra al culpable, ordenó. Padruch, trae a Ibne. Altaea despertó al sentir la vibración de su voz. Todo giraba. Confió en sus brazos y volvió a caer en la sombra. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba en la cama. El dolor la atravesaba. Aod la sostuvo con demasiada fuerza. Brenach y Aelfrid entraron con agua y lino. No es torpe, dijo Altaea, defendiendo lo que quedaba de su orgullo. Aod no quería soltarla. Es mía, gruñó más como juramento que como orden. Ella lo calmó con una caricia. No me pierdas, pensó para él. Aelfrid habló de milagros y desgracias posibles. Cada palabra tensó la mandíbula de Aod. Altaea pidió silencio. Sigo aquí, insistía. Aod limpió la sangre con una delicadeza que desmentía su furia. No habría aguja. El alivio de Altaea fue inmediato. Cuando él ordenó revisar la espalda, ella negó, consciente de las miradas. Aod sonrió por primera vez. La modestia era vida, no fragilidad. Los ancianos se retiraron. A solas, él le quitó la ropa con paciencia. Examinó el magullón, recorrió su columna. Tan viva, pensó. La besó en el hombro conteniendo el temblor. Mandó llamar a Ibne. Altaea protestó, cansada y agradecida a la vez. Déjame cuidar, le pedía él sin palabras. La casa se llenó de manos y voces. La cuidaron como a un bien común. Cuando Aod regresó, hizo que todos se marcharan. Altaea se durmió. Antes del alba, intentó levantarse. La voz de Aod la detuvo. ¿Aún te duele? Ella volvió a la cama, le besó el ceño. Aod la tomó y el beso fue serio, urgente, como si afirmara el mundo. Altaea se rindió al latido de su pecho. Afuera, las colinas guardaban el secreto. El clan había sido herido, pero el lazo antiguo, noble, permanecía. Capítulo 44. Voz. Altaea no sabía si debía mostrarse cauta o decidida. Aquella duda tan simple y tan honda, la atravesó mientras lo miraba. No quiso detenerse en ella. Había llegado hasta allí siendo valiente, y en los ojos de Aod no había visto reproche, sino una atención grave, casi reverente. Te deseo, dijo y la palabra le tembló apenas. Un poco. Aod la miró como si hubiera pronunciado un juramento antiguo. Se apartó despacio, no para huir, sino para mirarla mejor. Le sostuvo el mentón y la obligó a alzar el rostro. Te haré desearme como yo te deseo, respondió sin alzar la voz. Pero no esta noche, no así. Altaea frunció el ceño, confundida. ¿No ahora? Había fuego en él, lo sentía. Lo había sentido. ¿No me deseas? Preguntó, más herida que curiosa. Aod apoyó la frente contra la suya. Dios, si supieras cuánto. La contención le pesaba como una armadura. Te deseo demasiado, dijo al fin. Y estás herida. No te tomaré cuando apenas te sostienes en pie. Ella entendió entonces algo que no sabía nombrar, que el deseo también podía ser una forma de protección. Aún así, la vergüenza la envolvió cuando él le tomó la mano y la condujo hacia su pecho, firme, vivo, contenido. Altaea la retiró enseguida, ruborizada. Aod sonrió apenas. No tienes que probar nada, murmuró. Ni a mí ni a ti misma. La besó en la coronilla, un gesto casi solemne, y la ayudó a acomodarse en la cama. Altaea bajó la cabeza, vencida por el cansancio y por una emoción más honda. Me ve, pensó. Y aún así espera.
Aod se sentó a su lado y recorrió con cuidado sus hombros, sus brazos, como quien memoriza una geografía sagrada. No buscaba encenderla, sino anclarla al mundo. Cuando ella dejó escapar un suspiro, él se detuvo de inmediato. «Descansa», ordenó con dulzura. Mañana veremos qué nos reclama el cuerpo. Esta noche me basta con que sigas aquí». Altaea apoyó la mejilla en su pecho. El latido de Aod la sostuvo mejor que cualquier medicina. Afuera, la noche de las Highlands respiraba lenta, cargada de presagios y memoria. Antes de que el sueño la venciera, ella alzó la vista. «Te amo, Aod». No fue una confesión arrebatada, sino una verdad sencilla. Él cerró los ojos un instante, como si aquella frase lo hubiera desarmado por completo. «Y yo te guardaré», respondió. «Aunque eso me cueste más que cualquier batalla». Cuando Aod se incorporó para cubrirla mejor, vio de nuevo la inflamación bajo su ojo. La ternura dio paso a una sombra de furia contenida. «Pudiste perder el ojo», dijo grave. «Pero no lo perdí», replicó ella intentando aliviarlo. «No esta noche». Él no sonrió. Algo se había quebrado en el aire, algo que pedía justicia. «¿Viste a alguien?», preguntó. «¿A un hombre o a una mujer?». Altaea recordó al niño. Su rostro fugaz, su miedo. «No», decidió. «No así. No esa noche». «No», dijo al fin. «No vi a nadie». Aod asintió, aunque una inquietud antigua le recorrió el pecho. Se inclinó para besarla con cuidado, como si sellara una promesa. Cuando salió de la cama, Altaea ya dormía. Y en el silencio, el Laird comprendió que aquella noche no había tomado a su esposa, pero había quedado irrevocablemente ligado a ella. No por la carne, sino por algo más antiguo, la elección de proteger lo que se ama incluso contra el propio deseo. Capítulo 45. Donde el amor no pide permiso. El amanecer entró en la alcoba con una luz pálida, casi solemne, como si también él conociera el peso del día que comenzaba. Aod fue el primero en romper el silencio. Había en su voz la firmeza de quien pertenece al mundo exterior, al deber. «Ya ha amanecido. Tengo obligaciones que cumplir». Altaea se refugió bajo las mantas, aferrándose a ese último espacio de intimidad que aún no estaba listo para convertirse en gobierno y jerarquía. «¿Y yo?», preguntó, con una mezcla de ironía y vulnerabilidad. «¿Tengo obligaciones?». «Por supuesto que sí». La miró con atención y añadió, no sin curiosidad, «Altaea, ¿por qué me ocultas tu cuerpo?». Ella sintió el rubor subirle al rostro, esa vieja costumbre de la timidez que aún no había aprendido a abandonar del todo. Aod rió, no con burla sino con un gozo íntimo que la desarmó. Altaea, como si reuniera un coraje nuevo, apartó las mantas con los pies y se puso en pie. No lo miró. Fijó la vista en la repisa de la chimenea, como si allí pudiera encontrar una respuesta. Aod se tomó su tiempo. Había en su silencio una contemplación profunda, casi reverente. «Está bien que me mires tú», dijo finalmente alargando las palabras. El regocijo en su voz arrancó una sonrisa a Altaea. «Estás disfrutando de mi vergüenza, ¿verdad, esposo?». No respondió de inmediato. Cuando por fin Altaea se atrevió a mirarlo, lo vio inmóvil, sorprendido, como si algo esencial se le hubiera revelado sin previo aviso. Por un instante dudó. ¿No le agradaba lo que veía? Buscó las mantas para cubrirse de nuevo, pero la voz de Aod la detuvo. «Acabas de llamarme esposo». «Me gusta». Altaea dejó caer la manta. La pregunta brotó sin cálculo, nacida de un lugar más hondo. «¿Te gusto yo?». Aod sonrió con esa sonrisa suya que nunca lo decía todo. «A veces». Ella rió, y ese sonido ligero rompió cualquier distancia. Corrió hacia él. Aod la alzó del suelo y la estrechó con una calidez que la hizo olvidar dónde terminaba ella y dónde empezaba él.
Me haces olvidarme de mis obligaciones, murmuró. Altaea no lo lamentó. Había algo profundamente humano en saber que podía distraer al jefe del clan, aunque fuera por un instante. Volvió a la cama y lo observó mientras se vestía. Con cada prenda que Aod se colocaba, ella lo sentía transformarse. El hombre íntimo se replegaba y emergía el Laird, el heredero de un linaje antiguo. Cuando ajustó el cinturón, ya no era solo su esposo, era el líder, y ella percibió el peso de esa distancia recién nacida. Él le habló entonces de sus deberes con claridad y sin condescendencia: la organización del torreón, la rotación de las mujeres del clan en la cocina, la responsabilidad de atender a Brenach y a Aelfried. Altaea escuchó con atención, consciente de que aquel encargo no era menor. No se sintió intimidada. Había dirigido criados desde niña, sabía ordenar, sostener, decidir. Aod, sin embargo, la miraba con una preocupación que no intentó ocultar. Era joven, pensaba, demasiado joven para cargar con tanto. Se lo dijo. Le pidió que acudiera a él si necesitaba ayuda. Altaea no se ofendió. Comprendía que aún no la conocía. Se prometió en silencio demostrarle de qué era capaz. Voy a empezar enseguida, anunció decidida. Aod negó con la cabeza. Aún no te has recuperado de la herida. Debes descansar. Antes de que ella pudiera discutir, la puso en pie, besó su frente y se dirigió a la puerta. Ponte mi tartán, esposa. Altaea olvidó toda prudencia y corrió tras él. Tengo una cosa que pedirte. ¿Qué es? Quiero que reúnas a todas las mujeres y a los niños. Quiero conocerlos. Aod la observó con atención. Había algo en su petición que no alcanzaba a comprender. ¿Por qué? Por favor. Suspiró, vencido más por la convicción de Altaea que por sus propias dudas. Esta tarde, entonces. Cuando por fin la dejó sola, Altaea no se apresuró. El cansancio la venció. Se envolvió en las mantas del lado de Aod buscando su rastro y se durmió. Despertó bien entrada la tarde. Se vistió sin prisa, con torpeza incluso, y pidió ayuda para acomodarse el tartán. Aelfried fue quien la asistió y la condujo escaleras abajo. En el gran salón, Aod y Brenach la esperaban. Sonrieron al verla. En el patio, el clan se había reunido. Mujeres al frente, niños a los lados, las colinas llenas de presencia silenciosa. Aod habló. Altaea apenas escuchó. Buscaba con la mirada algo o a alguien que no sabía si encontraría. Entonces lo vio, el niño escondido tras las faldas de su madre. Le dio un leve empujón a Aod. Sigue hablando, susurró. Ya he terminado. Por favor, insistió. Aún no lo he encontrado. Aod retomó la palabra, resignado mientras Altaea afinaba la mirada. Cuando por fin el discurso terminó, los vítores estallaron. Altaea no esperó más. Se abrió paso entre la multitud, aceptó felicitaciones, ofreció hospitalidad. Su atención estaba fija en la partera, Elaine, y en el niño que ahora temblaba. Buenas tardes, Elaine, dijo con suavidad. La mujer, pálida, apenas pudo sostener la mirada. Altaea bajó la voz. Necesito hablar unos minutos con tu hijo. Nada más. Elaine comprendió. El alivio la recorrió entera. Asintió. Altaea sintió entonces que había cruzado un umbral invisible. No solo era la esposa del Laird. Era ya parte del entramado vivo del clan, donde el honor se protegía no solo con autoridad, sino también con discreción y compasión. Capítulo 46. El poder que no necesita imponerse. Altaea observó a Elaine con una atención serena, casi compasiva. No hace falta que esperes, le dijo con suavidad. Regresa a casa. Cuando terminemos de hablar, enviaré a Andrew contigo. Elaine parpadeó, vencida por el alivio. Un agradecimiento apenas audible se le quebró en los labios antes de alejarse. Desde la distancia,
Aod no había apartado los ojos de su esposa. La veía hablar con la partera, percibía la tensión en los hombros de la mujer, pero no alcanzaba a descifrar el gesto de Altaea. Aquello lo inquietó. Brodach y Padruch reclamaban su atención, pero fue Altaea quien volvió a atraerla, la vio intentar tomar al niño. Andrew se resistió. Altaea no retrocedió. Con una firmeza inesperada, lo condujo cuesta arriba, el pequeño protestando a medias, como si supiera que la huida ya no era posible. ¿A dónde va Altaea?, preguntó Padruch. Antes de que Aod respondiera, Brodach frunció el ceño. No debería estar sola. No es seguro. Entonces Aod comprendió. El hilo invisible encajó de pronto. No hace falta seguirla, dijo. Sé quién lanzó las piedras. Altaea está a salvo. ¿Quién fue?, exigió Brodach. El hijo de Elaine. El asombro fue inmediato. Padruch miró hacia la colina. ¿Pero está con él ahora? Lo vio desde el principio, asintió Aod. Y ahora hará lo que considere justo. Tenía razón. Altaea había llevado a Andrew hasta una roca baja y se sentó con él en el regazo. El niño lloraba, derrotado, con el miedo desbordándole los ojos. Su culpa no era cruel, era torpe e infantil nacida del dolor. No quería hacerte daño, sollozó. Solo quería que te marcharas, hiciste llorar a mi mamá. A Altaea se le encogió el pecho. No comprendía del todo aquel llanto, pero entendió lo esencial, el miedo a perder lo poco que se ama cuando el mundo ya ha arrebatado demasiado. Andrew tenía 7 años. Grande para su edad, sí, pero aún un niño. ¿Tu padre?, preguntó ella con cautela. Murió el verano pasado. Ahora cuido de mamá. Altaea sintió que algo se asentaba en su interior. La dureza no serviría allí. Le pidió su palabra. Andrew la dio, con una seriedad que no correspondía a su edad. Aún así, insistió. Debo decírselo al jefe. Altaea vio en ello una nobleza precoz. ¿Quieres que se lo diga yo?, Andrew negó, escondiendo el rostro en su hombro. Entonces susurró tembloroso. Está aquí. Aod los observaba desde la sombra de un árbol, los brazos cruzados, la figura recortada contra el verde antiguo del bosque. Andrew se aferró al tartán de Altaea. Ella no prolongó el miedo. Lo tomó de la mano y lo condujo hasta su esposo. El jefe te escucha, dijo con calma. Andrew habló deprisa, con la cabeza baja, confesando su culpa y su intención. Aod guardó silencio. Ese silencio pesó más que un reproche. Altaea estuvo a punto de intervenir, pero una leve señal de la mano la detuvo. No te disculpes ante el suelo, dijo Aod por fin. Mírame. Andrew obedeció, vencido. Ven. Caminaremos. Se alejaron juntos por el sendero. Tardaron. Cuando regresaron, algo había cambiado. Andrew imitaba el paso del jefe, las manos a la espalda más recta. Hablaba, aliviado, como si le hubieran devuelto el aire. Cuando el niño se marchó, Aod se volvió hacia Altaea. Te pregunté si habías visto a alguien. Me preguntaste si vi a un hombre o a una mujer, respondió ella. Vi a un niño. ¿Sabías lo que quería decir? Altaea suspiró. No había desafío en ella, sino convicción. Era un asunto entre él y yo. Podía resolverlo. Soy tu esposo. Y yo no soy una niña, replicó cruzando los brazos. ¿Tengo derecho a decidir algo? Aod no alzó la voz. Su firmeza era la del deber. Mi obligación es cuidarte. ¿Incluso de mis propios errores? Incluso de eso. Altaea sintió la punzada de una verdad incómoda. En Inglaterra era más libre. Nadie lo es del todo, dijo él. Como jefe, respondo ante todos. Cada paso pesa. No digas que no te agrada estar casada conmigo.
No he dicho eso, corrigió. Dije que estar casada es restrictivo. Aod la atrajo hacia sí, como si temiera perderla en ese instante. Te va a agradar, dijo con una seriedad casi vulnerable. Te lo ordeno. Altaea comprendió entonces que no era una orden, sino un ruego torpemente disfrazado. Volvió a abrazarlo. Te amo, susurró. Y sí, me agrada estar casada contigo. Aod la estrechó con fuerza, como si en ese gesto se sellara algo más antiguo que ambos, un pacto de cuidado, de aprendizaje mutuo, de honor compartido bajo un cielo que aún guardaba muchos silencios por desvelar. Capítulo 47. Donde el viento aprende a ceder. El viento descendía de las colinas como una respiración antigua, cuando Altaea sostuvo la mirada de Aod. Entre ambos había algo más que una discrepancia doméstica. Era el pulso silencioso de dos voluntades aprendiendo a reconocerse. A veces, dijo ella con calma firme, te daré mis problemas. Y otras veces los resolveré yo misma. Aod iba a responder, pero Altaea lo detuvo sin alzar la voz. Sabía cuándo hablar, siempre lo había sabido. En su mente la certeza ardía. No he cruzado mares para convertirme en un peso. Le habló entonces de Padruch. De cómo había crecido bajo su sombra, de cómo Aod había aprendido a proteger antes incluso de aprender a pedir. No era un reproche, era una revelación ofrecida con cuidado. Quiero compartir contigo, continuó, ¿no delegarme? Quiero ser lo bastante importante para que tú también compartas tus preocupaciones conmigo. ¿Cómo haces con él? Las palabras quedaron suspendidas entre los dos. Aod sintió el golpe sordo de una verdad que no sabía cómo encajar. El honor le exigía respuestas claras, el amor algo más difícil. Debo pensarlo, admitió al fin. Altaea se recostó contra su pecho, ocultando la sonrisa leve que le nació sin permiso. Eso basta, pensó. Por ahora. El beso fue breve, contenido, más promesa que incendio. Luego, la realidad reclamó su lugar. Andrew aguardaba a cierta distancia. Aod no necesitó volverse. Lo había percibido, como percibía los cambios del viento o la tensión antes de una disputa. Altaea lo observó marchar con el niño y comprendió que aquel hombre gobernaba no solo por fuerza, sino por una escucha que no dependía del oído. No discutió cuando Aod decidió el destino de Andrew, ni cuando le pidió a ella que regresara al torreón. Tampoco cuando le ordenó descansar. En su silencio había acuerdo, pero también elección. Aod lo notó. Empieza a entenderme, pensó Altaea, divertida y enternecida a la vez. Cumplió su palabra. Descansó, recibió visitas, pensó. Su mente regresó una y otra vez al parto inminente de Eithne, a Elaine, a los hilos invisibles que unían a las mujeres de aquel lugar más allá de rencillas y miedos. Tal vez la solución estaba allí, en la cooperación silenciosa, no en la imposición. Durmió con esa esperanza. Al amanecer, la fortaleza ya estaba en movimiento. Aod se había marchado. El tartán descansaba sobre sus hombros como si siempre le hubiera pertenecido, y los ancianos la observaron con una mezcla torpe de orgullo y preocupación. Altaea aceptó ambas cosas con una sonrisa mesurada. Aquella gente no sabía cómo decir afecto, lo protegían con aspereza. Cuando supo que Aod había partido hacia tierras fronterizas, entendió que el día no sería sencillo. Las enemistades nunca lo eran, aunque se las llamara a medias. Con una manzana en la mano y una determinación silenciosa en el pecho, Altaea descendió la colina. No sabía aún dónde vivía Elaine, pero sabía algo más importante: no podía esperar. En aquellas tierras el tiempo, como la sangre y la lealtad, era un bien que no se desperdiciaba. Y ella ya formaba parte de ese legado. Capítulo 48. Una alianza silenciosa. El sendero ascendía entre brezos húmedos cuando Altaea divisó al padre Colban. Alzó la mano y aceleró el paso,
como si aquel encuentro formara parte de un orden más antiguo que ella misma. ¿Maelchon descansa ya en la tierra?, preguntó. Así es, respondió el sacerdote con una sonrisa cansada. Regreso ahora para bendecir al hijo de Isolda. Había prisa en él, una urgencia que Altaea reconoció, la de quienes creen custodiar no solo almas sino destinos. Cuando tomó su mano, la observó con atención. Tienes el brillo de una esposa bien cuidada. Aod cumple con su deber, ¿verdad? Sí, padre, dijo ella, consciente de cuánto pesaba esa respuesta. ¿Compartiría la cena con nosotros esta noche? Aceptó con agrado. Y cuando Altaea pidió hablar con una comadrona, fue él mismo quien la condujo hasta la cabaña de Elaine, como si intuyera que allí se libraba otra clase de batalla. Elaine se sobresaltó al verlos. Altaea percibió el miedo antes incluso de que la mujer hablara, miedo a la autoridad, al juicio, a la culpa que otros habían sembrado en su conciencia. Se apresuró a tranquilizarla, con la suavidad de quien no necesita imponerse. La cabaña olía a pan recién hecho, a hogar cuidado con exceso, casi como un escudo. El sacerdote probó el guiso, la bendijo con elogios sencillos y Elaine comenzó a respirar de nuevo. Cuando él se marchó, Altaea le pidió que se sentara. No como señora, sino como mujer que escucha. Hablaron de Andrew, de la soledad, de un niño que vigila a su madre como si temiera perderla también. Altaea comprendió, la orfandad no siempre comienza con la muerte. Le habló del clan, del lugar que Andrew tendría, del derecho a sentirse necesario. Y Elaine poco a poco dejó caer las defensas. Habló de su esposo muerto, de la casa demasiado limpia, del silencio que se instala cuando ya no hay a quien cocinarle 100 versiones de un mismo guiso. Altaea la escuchó sin prisa, sabiendo que ese relato era una confesión tanto como una herida. ¿Te agrada ser comadrona?, preguntó al fin. No. La negativa fue tajante. Elaine habló entonces del dolor impuesto, del miedo a equivocarse, de la idea, inculcada como dogma, de que las mujeres debían sufrir para redimir una culpa heredada. ¿Eso es lo que tú crees?, la interrumpió Altaea con calma firme. Elaine dudó. Y en ese titubeo estuvo toda la verdad. No creo que Dios castigue a las mujeres por Eva. Altaea sintió el estremecimiento de una herejía dicha en voz baja, y respondió con una convicción que no necesitaba alzar el tono. Yo tampoco. Creo en un Dios más antiguo y más misericordioso que algunas reglas. El miedo regresó, pero Altaea lo sostuvo. No con promesas sino con claridad. Luego habló de Eipne. De un parto que podía torcerse. De la necesidad de ayuda silenciosa, lejos de la rigidez de Ailis y de sus rituales de crueldad. Elaine comprendió que no podía negarse. No después de haber sido vista por primera vez, no como herramienta ni como culpable, sino como mujer. Ailis no se quedará al margen, advirtió. Está aferrada a sus hábitos y furiosa contigo. Altaea negó con serenidad. Aod no le debe nada. Y yo tampoco. Elaine se encogió de hombros, como quien acepta que el conflicto es inevitable. Afuera, el viento seguía recorriendo las colinas. Altaea supo que había dado un paso más hacia un territorio peligroso, no el de las armas, sino el de las creencias. Y entendió que, en aquellas tierras antiguas, cuestionar el dolor impuesto era una forma silenciosa de rebelión. Capítulo 49. La espada que no se alzó. Ailis está esparciendo rumores, susurró Elaine como si temiera que incluso las paredes escucharan. Dice que el matrimonio fue para proteger su honor. Altaea sintió el golpe antes de comprenderlo del todo. ¿Mi honor? ¿Nuestra unión reducida a una defensa torpe, a una sospecha? El orgullo se le irguió como una espada envainada. Insinúa que yo no logró terminar. Elaine asintió, apesadumbrada. Sugiere que estás encinta. Si el Laird lo oye. Espero que no, respondió Altaea con firmeza contenida.
Lo irritaría. No por ella, pensó, sino por el insulto a lo que habían jurado. Aún así se quedó. Elaine confesó que aquella era la primera visita en meses, y Altaea comprendió que la soledad también crea grietas donde germinan los rumores. Antes de partir, Altaea observó la cabaña con nuevos ojos y preguntó por las comidas del Torreón, por el peso invisible que recaía sobre las mujeres del clan. Elaine habló del cansancio, de los inviernos, de la cocina compartida como carga heredada. Altaea escuchó, y en su interior una idea tomó forma, clara y justa. «¿Te gusta cocinar?», dijo. «Y Andrew necesita raíces tanto como alas». Elaine no entendía aún, pero Altaea ya veía el equilibrio posible: un niño guiado, una mujer reconocida, un hogar mejor ordenado. Le propuso convertirse en ama de llaves del Torreón, no como favor ni mandato, sino como dignidad restaurada. Elaine aceptó con una emoción que la sorprendió a ella misma. Aquella noche en el gran salón, Altaea expuso la decisión. Esperó resistencia, pero no la hubo. Cuando Aod entró, la atrajo hacia sí y la besó con una gravedad que hablaba de pertenencia y respeto. Escuchó sin interrumpir y asintió. «Por mí está bien». Altaea sintió una calma profunda. «Me escucha», pensó. «Y eso es poder compartido». Animada, pidió algo más. «Quiero los domingos». La palabra quedó suspendida como un desafío. Los ancianos se removieron. Padruch sonrió. Aod alzó una ceja, curioso. «Explícalo». Altaea se inclinó hacia él, rozándolo apenas. Su voz fue baja, íntima. «Primero necesito que me apoyes». Aod entendió que no se trataba de un capricho, sino de una grieta por donde podía entrar un futuro distinto. La miró, estaba tensa, ruborizada pero firme. «No viene a quitarme autoridad», pensó. «Viene a ampliarla». El consejo se reunió. El vino corrió. Altaea, sin quererlo, cuestionó el orden antiguo. ¿Por qué el joven Laird aconsejaba a los ancianos y no al revés? Hubo sorpresa, murmullos. Ella sostuvo la mirada de todos, aun con el corazón acelerado. «Su sabiduría es el pilar del clan», dijo. «Aod gobierna, pero ustedes lo sostienen». Aelfried la observó largo rato. Finalmente se encogió de hombros. «Vivo bajo el mismo techo que una mujer inglesa», declaró. «Eso ya es un cambio. Tal vez no esté tan atado a mis hábitos como creía». Altaea sonrió, apenas. No había ganado una batalla abierta, pero había sembrado algo más duradero. En aquellas tierras antiguas, donde el honor se heredaba como la sangre, el verdadero cambio avanzaba en silencio, sostenido por la palabra justa y el amor que no necesitaba alzar la voz. Capítulo 50. Cuando el consejo habla. Aod notó el cambio antes de que Altaea dijera nada. Cuando Brenach habló de los domingos, la presión de la mano de su esposa cedió apenas. «Está satisfecha», pensó. O quizás simplemente decidida. Con Altaea, ambas cosas solían confundirse. «Hagamos el brindis», propuso Brenach, «y luego la esposa del Laird nos explicará por qué desea los domingos». Los ancianos murmullaron como piedras que se rozan entre sí. Altaea percibió las palabras sueltas, extraño, inglesa y lógica. No se volvió. Sabía que si lo hacía, la herida sería más profunda. Aod, en cambio, sonrió apenas, una sonrisa peligrosa y tranquila. «Que hablen», pensó. «Ella no ha llegado hasta aquí para callar ahora». El vino corrió. El sonido de las copas llenándose volvió a Altaea consciente de algo antiguo y oscuro. Cada sorbo alejaba a Aod de la promesa que le había hecho. Sin darse cuenta, fue apartando la silla, como si el cuerpo recordara antes que la mente. Aod lo vio. Siempre lo veía. Aún teme, comprendió, y esa certeza lo tensó más que cualquier burla del consejo. La llegada de Eithne rompió la gravedad del momento. Embarazada, luminosa, desafiante incluso en su fragilidad, se sentó junto a Padruch y lo desarmó con un gesto.
Altaea la observó con afecto y una punzada de urgencia. Esto también es lo que quiero proteger, pensó. La vida que crece. Las mujeres que sostienen este mundo sin que nadie lo nombre. Dinos por qué deseas los domingos, ordenó Aelfrid al fin. Altaea se levantó. Sintió el calor subirle al rostro, pero sostuvo la mirada. Porque el domingo es día de descanso, dijo. Así lo enseña la Iglesia. Pero aquí solo descansan los hombres. El silencio fue abrupto. Eithne inclinó la cabeza, atenta. Aod se recostó en su silla, observando a su esposa como quien ve alzarse una marea inevitable. ¿Nos estás acusando de maltratar a las mujeres?, preguntó Donach. No, respondió Altaea con calma firme. Os acuso de no verlas. Explicó entonces lo que nadie había formulado jamás, que las mujeres no tenían festivales, ni ocio, ni caballos para cabalgar por placer, que el sol del mediodía nunca era suyo, que el descanso para ellas era solo una palabra ajena. No pidió órdenes ni imposiciones, solo reflexión. Un espacio. Un día que no perteneciera al deber. Aod la escuchó sin intervenir. Esto es gobierno, pensó. No mandar. Escuchar lo que nunca se ha dicho. Altaea volvió a sentarse. Su corazón latía con fuerza, pero cerró los labios. Ya había sembrado la pregunta. El resto no le pertenecía. En la mesa los ancianos guardaron silencio. Y en ese silencio, denso, incómodo, antiguo, algo empezó a moverse, como una grieta en la piedra que anuncia con paciencia el cambio. Capítulo 51. Cuando el consejo calla. El murmullo del consejo se espesó como humo antiguo cuando Aelfrid proclamó que todos eran valorados en el clan. Altaea supo incluso antes de levantarse, que esas palabras no la incluían del todo. Donach propuso iniciar la reunión una vez que las mujeres se marcharan, y ese gesto, tan automático, la hirió más que una ofensa abierta. Saltó de la silla. No por ira, sino por dignidad. Dijo con una calma que le costó sostener, que si las mujeres formaran parte real del clan podrían presentar sus asuntos ante el consejo. Las réplicas llegaron rápidas, defensivas, envueltas en ejemplos que no alcanzaban a ocultar la excepción convertida en norma. Altaea sintió cómo el cansancio la vencía antes incluso de la derrota. No iban a escucharla, pensó, y esa certeza le pesó más que la humillación. Fue entonces cuando Aod habló. Negó con la cabeza, despacio, como si rechazara no solo las palabras de Berengar sino siglos de costumbre. Dijo que no podía oponerse a su esposa porque estaba de acuerdo con ella. Altaea sintió un impulso súbito, casi infantil, de correr hacia él. No lo hizo. Se quedó donde estaba, sosteniéndose entera en esa frase. No estoy sola, comprendió. Aod habló de Altaea como quien habla de una mirada nueva sobre una tierra antigua. Dijo que ella había visto lo que ellos habían aprendido a no cuestionar. No propuso órdenes sino sugerencias, no imposiciones sino respeto. Brenach sonrió, reconociendo la sabiduría envuelta en mesura. Altaea, aún desbordada por la defensa, apenas logró bromear que jamás se habría casado con un hombre irracional. Su voz tembló apenas, su interior no. Aod la envió luego fuera con una excusa innecesaria. Altaea aceptó la diligencia con una sonrisa que ocultaba gratitud. Cuando la puerta se cerró, el aire cambió. Aod preguntó sin rodeos, ¿por qué ella se alejaba cada vez que él bebía? Eithne respondió en voz baja como si temiera despertar viejos fantasmas. Altaea había aprendido a colocárselo bastante lejos como para no ser golpeada. El silencio cayó con el peso de una verdad demasiado larga. Aod sintió que algo se quebraba en él, no con ruido, sino con una furia contenida. Preguntó si hubo veces en que no pudo escapar. La respuesta fue afirmativa. Demasiadas. Cortó la reunión antes de que nadie pudiera apropiarse de esa herida que no les pertenecía. Salió al patio donde Altaea lo esperaba. Ella retrocedió al verlo acercarse,
obedeciendo a una memoria más antigua que su voluntad. Aod se detuvo de inmediato. No quiero que me tema, pensó, y esa certeza lo ancló al suelo. Le habló entonces de su primera borrachera, de la enfermedad, de la vergüenza, de la lección aprendida. No avanzó más. Esperó. Altaea lo miró, midiendo no sus palabras sino su quietud. Él no la tocó. Le dejó el espacio. Y en ese gesto, más que en cualquier promesa, Altaea empezó por primera vez a creer que el pasado no tendría la última palabra. El legado no siempre se hereda en la sangre, pensó ella, sino en la elección consciente de no repetir la violencia. Y en ese patio, bajo el cielo antiguo del clan, algo nuevo comenzó a tomar forma. Altaea no retrocedió cuando Aod avanzó. Por primera vez, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Le preguntó qué había aprendido aquella noche remota en que el vino lo había vencido, y él respondió sin rodeos: un guerrero que pierde el dominio de sí mismo se vuelve vulnerable y, peor aún, peligroso. El vino, dijo, abre grietas donde no debería haberlas. Altaea asintió. Habló entonces con una serenidad que a Aod le desgarró el pecho, explicando que los hombres ebrios olvidan lo que hacen, y que los demás viven alertas temiendo golpes que llegan sin aviso. No se puede confiar en quien no se gobierna. No hablaba desde el juicio, sino desde la experiencia, comprendió él. Con voz baja le preguntó quién le había enseñado eso. Altaea nombró a su tío Tegan. Recordó sus heridas, el vino usado como alivio, y cómo poco a poco la bebida le deshizo la mente. Nunca volvió a ser fiable. Mientras hablaba, su cuerpo temblaba con memorias antiguas. Aod le preguntó si confiaba en él. Altaea respondió que sí, sin vacilar. Entonces él abrió los brazos y la llamó. Cuando ella acudió, comprendió que aquel gesto no era una prueba sino una reparación. La abrazó con fuerza contenida, prometiéndole, no con palabras nuevas sino con convicción, que jamás rompería su dominio. Altaea, apoyada en su pecho, admitió que no temía su voluntad, sino los accidentes del rito: beber con otros, celebrar, cumplir con lo esperado. Aod entendió al fin. No era desconfianza, era memoria corporal. Más tarde, a solas, mientras la noche envolvía la fortaleza, Aod pensó en la vida que había llevado antes de Altaea, una sucesión de deberes envueltos en niebla, sin espacio para la alegría ni para la ternura. Ella lo había cambiado todo. No porque lo debilitara, sino porque lo había vuelto consciente. Amar también exige valor, descubrió. Cuando Altaea lo miró con inquietud y le preguntó si algo iba mal, Aod encontró por fin la verdad que lo desarmaba. Le dijo que caminaría por las llamas del purgatorio si fuera necesario para complacerla. No pronunció la palabra amor, pero en su mundo de guerreros no hacía falta. Durante semanas, Altaea vivió sostenida por esa certeza. Aod la amaba, aunque el peso de ese amor lo inquietara. Lo veía observarla con una preocupación casi feroz, como si amarla hubiera vuelto su mayor vulnerabilidad. Altaea lo comprendió. Los hombres forjados para la guerra no aprenden fácilmente a habitar la dicha. Pero el vino ya no los separaba. Había sido domado. Y con él también el pasado. Capítulo 52. El momento de elegir. Altaea no apresuró a Aod en su batalla íntima. Intuía que nombrar su vulnerabilidad la volvería peligrosa para él, así que eligió la paciencia, esa forma de amor que no empuja sino que espera. Mientras Aod ordenaba su mundo interior, ella fue tejiendo el suyo en la vida cotidiana del clan. Había lágrimas escondidas detrás de los vestidos bien doblados, detrás de los platos limpios. El orden cotidiano no borraba el dolor, lo ocultaba. Altaea empezó a reconocer en su propio cuerpo tensiones antiguas, una ira sin nombre, un anhelo que no había encontrado todavía forma de decirse. No era debilidad. Era materia viva esperando ser transformada. Los ancianos descubrieron pronto su destreza con la aguja. Aelfried le confió ropas gastadas, Brenat no quiso quedarse atrás.
Altaea aceptó sin ceremonia, y con un gesto casi ritual dispuso 3 sillas altas frente al hogar, formando un semicírculo cubierto por el tartán McColwyn. Allí cosía tras la cena, observando. A veces Brenach la llamaba para pedirle opinión, y ella respondía con mesura. Aod notaba y agradecía que siempre se retiraba cuando las reuniones se volvían formales. Respeto, pensaba él, no sumisión. Altaea aprendió algo esencial. Al complacer a los ancianos les enseñaba sin querer cómo complacerla a ella. Bastó un comentario sobre la desnudez de los muros para que aparecieran antiguos estandartes de seda, guardados como reliquias domésticas. Elaine ayudó a colgarlos, y poco a poco el torreón dejó de oler solo a piedra y humo. Ahora había pan recién hecho, especias cálidas, un pulso de hogar que arrancaba suspiros a los viejos guerreros. El primer domingo de descanso fue tímido, casi fallido. Las mujeres siguieron trabajando. Altaea no se desanimó. Comprendió que el cambio debía entrar por otra puerta, los niños. Organizó juegos, envió mensajes de cabaña en cabaña, y al domingo siguiente la colina se llenó de risas. Las madres acudieron primero, los hombres después, con curiosidad, con orgullo. Las mesas se cubrieron de comida sencilla y abundante. El clan, sin saberlo, estaba aprendiendo a detenerse. Hubo un instante delicado cuando una niña venció a todos con el arco. El silencio pesó. Altaea miró a Aod y, sin explicar, le entregó un estandarte para que lo ofreciera al vencedor. Él lo hizo sin vacilar, elogiando la destreza con naturalidad. El honor quedó intacto. Así se gobierna, pensó ella. Así se protege sin humillar. Ese día Altaea habló con todos. Menos con Ailis, que evitó su mirada. No insistió. Sabía cuándo retirarse. En la colina, rodeada de niños curiosos por su acento y sus historias, Altaea contó recuerdos de la frontera. Uno de los pequeños se durmió en su regazo sin pedir permiso. No lo apartó. ¿También esto es pertenecer?, sintió. Las noches, en cambio, eran distintas. Aod se mostraba reservado durante el día, como si el amor lo hubiera vuelto cauteloso. Pero al dormir la buscaba, la rodeaba como si temiera perderla en la oscuridad. Amar es una nueva forma de riesgo, pensaba él, sin atreverse aún a decirlo en voz alta. Todo permanecía en equilibrio hasta la noche en que Ramsin cruzó el umbral. Altaea apenas levantó la vista. Eithne sí. Cuando le pidió que mirara, Altaea obedeció por cortesía, y se quedó sin aliento. No era solo belleza lo que vio, sino una presencia que parecía tallada para ser recordada. Perfecto, pensó con una inquietud que no supo nombrar. Y en algún lugar profundo, sin saber aún por qué, el legado comenzó a moverse. Capítulo 53. El purgatorio. Altaea pensó que describir a Ramsin sería empobrecerlo. Había en él una perfección casi ofensiva. El cabello oscuro, la sonrisa peligrosa, el hoyuelo que Eithne señaló con un susurro cómplice. Altaea lo vio, por supuesto que lo vio, pero eligió la ironía para no concederle poder. Aún así, cuando Ramsin levantó la mirada y la sostuvo, algo quedó suspendido entre ambos, un reconocimiento sin nombre. ¿Quién es ella?, se preguntó él. ¿Por qué me mira así el mundo?, pensó Altaea, incómoda consigo misma. Aod se puso en pie antes de que ese silencio creciera. Su voz la reclamó con una aspereza que no admitía demora. Altaea tardó adrede. Doblar la media, dejarla en la cesta, levantarse con calma, pequeños gestos de dignidad. Cuando llegó a su lado, Aod la rodeó con el brazo, anclándola a su cuerpo. La posesión era evidente, casi brutal. Altaea reprimió una sonrisa. Así que es celos, comprendió, sin decidir aún si aquello la ofendía o la enternecía. La presentó. Altaea escuchó con atención, evitando mirar de nuevo a Ramsin. Cuando intentó retirarse, Aod no se lo permitió. En la despensa, lejos de miradas, Altaea habló primero, directa como siempre. Es bien parecido, admitió. Pero no es a él a quien amo.
Las palabras fueron un filo limpio. Aod se quedó inmóvil. Altaea añadió con voz más baja, más verdadera. Caminaría por las llamas del purgatorio por ti. Solo por ti. La severidad de Aod se quebró en una sonrisa breve, íntima. La besó sin exigencia, como quien promete sin decirlo. Soy posesivo, le advirtió. Ya lo sabía, respondió ella con los ojos, y con eso bastó. Al día siguiente, Altaea creyó que el purgatorio era una metáfora exagerada. Se equivocaba. Acompañó a Brenach y a Padruch hacia las cataratas, bajo un cielo claro que parecía bendecirlos. El bosque era suyo, tierra McColwyn, y por eso no estaban en guardia. El ataque fue silencioso, repentino. Dunlights, armados, rodeándolos como sombras hechas de acero. Altaea no bajó la mirada. Padruch se colocó a su lado, demasiado cerca, dispuesto a morir por ella si era necesario. Que no haga falta, rezó en silencio. Entonces llegaron otros jinetes. Tartán distinto. Padruch palideció. Macearraid, susurró. El nombre cayó como una piedra en el pecho de Altaea. El líder avanzó. Alto, rubio oscuro, ojos azules de una intensidad inquietante. Brenach comprendió antes que nadie, Dunlaith y Macearraid, aliados. El hombre preguntó por Altaea. El silencio fue respuesta suficiente. Hablaré yo, dijo ella desoyendo la advertencia de Padruch. Exigió nombre por nombre. El hombre respondió con arrogancia. Domnall Macearraid. Hijo del Laird. El mundo se inclinó. Altaea negó con la cabeza, como si ese gesto pudiera desmentir la sangre. ¿Quién era tu madre? La respuesta fue dicha sin cuidado, como una verdad sin peso. Una mujer inglesa, una ramera, un acento parecido al suyo. Altaea contó los años. Vio los ojos. Sintió el vértigo. Hermano, pensó, y el pensamiento casi la derribó. Domnall la sostuvo cuando perdió fuerzas. No entendía aún quién era ella, pero ya sabía que no era una desconocida. Ordenó que se prepararan. El Laird McColwyn vendrá a capturar a su hermano. Altaea ya no oía el bosque ni las armas. Solo el eco de una herencia revelada a sangre viva. El legado al fin había pronunciado su nombre. Capítulo 54. El abandono. Domnall Macearraid habló sin alzar la voz, como si dictara una ley antigua que nadie se atrevía a discutir. Esperarían el rescate del hermano del Laird McColwyn. Sonrió con una anticipación casi ceremonial y ordenó que los condujeran a la tierra de su padre. Para Brenach y Padruch no hubo resistencia posible, para Altaea apenas conciencia del camino. Cabalgaron rápido, atravesando territorio Dunlaith como si el mundo se hubiera plegado para acelerar la desgracia. Padruch observó, memorizó, guardó cada giro para un día que quizá no llegaría. Altaea cerró los ojos. Dentro de ella, la vergüenza ardía como una herida abierta. La traición de su madre, el abandono, le pesaba más que las ataduras. Se obligó a respirar, a sostener el cuerpo cuando el espíritu vacilaba. No me romperé aquí, se dijo, aferrándose a esa dignidad que nadie podía arrebatarle. Cuando abrió los ojos, Domnall ya la observaba. La provocó con crueldad ligera. Ella respondió con aspereza contenida. Exigió su caballo. Él quiso retenerla, la midió con una codicia torpe, y Altaea dejó escapar el asco sin pedir permiso. El gesto de Domnall fue brusco, una mano en el mentón, la amenaza de un beso que no llegó. Altaea lo desarmó con una verdad simple, el cuerpo no obedecería. La soltó. Ella fingió calma. Aprende, pensó, no tienes poder sobre mí. Domnall despreció a los ingleses con una risa fácil. Altaea no retrocedió. Se nombró inglesa, lo enfrentó con lógica limpia y él cayó. Le pidió su nombre. Altaea se lo dio sin ceder nada más. Preguntó por el tartán, ella habló de amistad y de regreso, y él negó con la cabeza, como quien no cree en la libertad ajena.
Dime a quién perteneces, exigió. Padruch gritó la verdad. Domnall rió. Entonces Altaea vio el anillo. El metal antiguo, idéntico al que guardaba sobre el pecho, la golpeó con un reconocimiento feroz. La sangre comprendió y el mundo se volvió estrecho. Altaea escondió el temblor. Él susurró el nombre de Aod como una trampa. Ella respondió con desprecio afilado. Domnall celebró el día, la captura, el botín. Altaea pensó con una tristeza sin lágrimas que estaba emparentada con ese bárbaro. Cabalgó en silencio. Luego preguntó por su padre. Domnall lo llamó Ruin con alegría. El odio era antiguo, el encuentro esperado. Cuando alcanzaron las tierras Macearraid, a Altaea le concedieron unos minutos de sombra. Rechazó la ayuda de Domnall y montó sola. Padruch intentó acercarse, no se lo permitieron. Los Dunlaith se retiraron al ver llegar a los Macearraid, cada clan volvía a su cauce. Altaea comprendió el plan antes de que nadie lo dijera. Anzuelo. Verdad a medias. No importaba. Aod acudiría de todos modos. Vendrá por Padruch, se aseguró, porque los hermanos se buscan aunque el precio sea la sangre. La certeza le oprimió el vientre. La venganza de Aod no conocería mesura. Y en ese presentimiento, oscuro, irrevocable, el legado ancestral cerró su círculo.